mí me cae muy bien, ¿ya? Por el coraje que tiene principalmente, ¿ya? Y tiene también un buen nivel de consecuencia. Y eso hoy día en la política se ve poco, muy poco. Y en el caso de Daniel Javier, yo sé poco de él, sé algunas cosas interesantes que ha hecho en su alcaldía en Recoleta, desde el punto de vista de lo popular, un tipo que me parece honesto, pero no sé mayormente, pues. Obviamente que después en el poder muchas veces otra cosa también. Bueno, lo de Pamela Giles, o la abuela, como tú la mencionas, también me imagino que esa mirada mejor que tienes hacia ella, me imagino que tiene que ver también por el pasado del frente, que comparten, hay una historia ahí que los une, ¿no? Oye, pero yo no tengo tan clara esa historia. ¿Cómo así? No es que la ponga en cuestión, ¿eh? Bueno, simplemente yo no la conozco bien esa historia. Entonces, cuando el otro día yo vi el programa tuyo, ¿ya? Claro. Obviamente. Y inclusive del, bueno, ya sé que no es el marido, del tal Pablo. Pablo Maltés. Claro. Es que tú sabes que el Frente se dividió, se fue del partido. En el 87 nos separamos del partido. Y hay muchos, no muchos, sino que algunos del Frente se quedaron en el partido. Y el caso de Pablo Maltés yo no lo conozco. Ni me diga quién es. Y aparece ahí como que fue un poco como algún nivel de responsabilidad. Por lo menos en el frente que yo conocí, yo no sé quién es. Él puede que haya sido en el frente partido. Ahora, yo con esto no estoy quitándole, qué sé yo, nada, ya de lo que puede haber sido él, ni tampoco estoy intentando menoscabar, nada que ver. Pero digo que un poco no me sonaba. Y esto tampoco significa que yo haya conocido a todos los que fueron dirigentes, porque en los primeros años del frente tal vez tuvo alguna responsabilidad, no sé. Ahora, de la Pamela Giles, sí sé que ella fue jugada, la lucha que dio la dictadura, obviamente que conozco algo de ella. Ahora, pero en relación más vinculada a la militancia del frente, yo no sé de eso. Yo no sé. No significa, no significa que no haya sido así tampoco, ¿eh? Porque puede haber sido. Pero no, no te Mauricio, entendiendo que tú acabas de decir que crees que la solución de un cambio profundo, relevante, no es institucional, dicho eso, ¿estarías dispuesto a apoyar abiertamente a alguno de los candidatos que acabas de mencionar, o a Jadwe o a Pamela Giles, en términos de campaña? Es que yo pienso de repente, tal vez mi apoyo no sería de mucha ayuda. ¿Ah? Sería un abrazo de oso. Claro, hasta los quemaría, como conmigo hay un estereotipo que vienen estirando de hace más de 30 años, como que yo soy, como que yo no veo los cambios históricos, como que yo estaría un poco en la misma política. Yo mantengo la misma radicalidad en cuanto al horizonte utópico, ¿ya? Pero soy muy consciente de las realidades también y de los caminos, y pienso que esos caminos los tiene que hacer, los tiene que, en la búsqueda del pueblo, y yo apoyaré eso. Ahora, entrar en la cuestión institucionalizada, pienso que en ese caso, de lo que tú planteas, de esos candidatos, no sé hasta qué punto puede hacer un apoyo, no mío. ¿Ya? Pero así en mi intimidad, entre otros candidatos, yo obviamente prefiero a la Pamela Giles y a Harvard por encima de todos los otros candidatos. ¿Y cómo sería una solución que no vaya por lo institucional? ¿Qué significa eso? Tomarse el poder. Para mí significa lo que planteó el pueblo en las calles, asamblea constituyente y en un momento inclusive gobierno provisional, fuera Piñera. Yo creo que ese era el camino. Gobierno provisional, asamblea constituyente y un nuevo pacto social en función de lo que decidiera ese pueblo que está en las calles, después los cabildos, ahí que se organizaban, el pueblo participando. Ahora nuevamente se cayó en el elitismo, ¿no? En una cantidad de número de personas que va a estar ahí, en una torre, en otra torre paralela al Congreso, los constituyentes, que la mayoría van a ser políticos, ya conocidos, y maquillaje. Claro, para descomprimir lo que venía una ola grande de protesta, para descomprimir. Pero
Entonces, no esconder el problema. Y tú puedes ver, pues ya está latente, porque cualquier situación que hay explota, ya sea con la situación con el joven que el carabinero mató, ya que asesinó en la calle, ya con cualquier situación así, explota, la gente sale a protestar, quemaron la municipalidad. Es decir, hay una tremenda rabia, la gente no está viendo caminos de solución a un problema más generalizado, entonces eso va a estar latente. Y con estos maquillajes es problemático, es ir tirando un poco para adelante, ir inventando en el fondo una política que, y además, a mí me parece que la pandemia como ayudó, sin duda, porque es comprimido, ¿no? Una pausa en todo lo que venía en ascenso la lucha del pueblo en las calles. A mí me parece que la élite en ese momento que estaba bastante, ni siquiera atemorizada, estaba aterrorizada. En el momento se dio una serie de cosas, pero a mí me da la impresión que ahora como que se recompuso, inclusive anímicamente. Y también yo creo que con una suerte de amnesia, como que olvidaron un poco todo ese terror, porque algunos comienzan a tener las mismas conductas, algunos políticos. Como que no pasó nada, como eso ya fue, consiguieron ellos controlar toda la situación, y que ahora ya hicieron un itinerario institucionalizado, canalizaron por ahí el descontento, y piensan que la cosa ya, ingenuamente, porque yo creo que hay una profundidad histórica en lo que pasó. Creo que no es una cuestión que van a poder manipularla, y se van a ver los rebrotes. Yo tengo la impresión que van a venir rebrotes de la gente movilizada en las calles. Mauricio, te quiero proponer que hablemos también de lo que ocurrió en el Chile post-dictadura y particularmente el asesinato de Jaime Guzmán. Con el reposo que da el paso del tiempo y a la luz de todo lo que se ha conocido posteriormente, tú lo decías antes en esta conversación, ustedes deciden ajusticiar a Jaime Guzmán por lo que él representaba. ¿Has hecho una reflexión? ¿Han llegado, no sé, si a un arrepentimiento o quizás a entender que había otras alternativas? ¿Cuál es la reflexión que tienes hoy tú de ese episodio que termina con el asesinato de Jaime Guzmán acá en Santiago? Nosotros en aquel tiempo iniciamos, definimos primero y decidimos una campaña, inclusive que era del año, a comienzo del año 90, que la denominamos campaña por la Unidad Nacional contra la Impunidad. Y dentro de ese marco que establecimos de decisión del frente, la dirección del frente, establecimos que era en el marco de los personajes o sujetos que tenían que ver con violación a los derechos humanos y que íbamos a hacer justicia por nosotros mismos en relación a eso. Eso fue una decisión porque ya habíamos conocido, ya sabíamos de lo que era la justicia en la medida de lo posible, lo que nos parecía una vergüenza. Se estaba ya decidiendo por la impunidad. Y nosotros no aceptábamos. Dentro de esa campaña es donde el nombre de Jaime Guzmán es situado como uno de los objetivos, dentro de una serie de otros nombres. Ahora, se podrá discutir. Nosotros nunca lo discutimos en términos puntuales, el caso personal, el caso específico, nunca lo discutimos, sino fue uno más dentro de un conjunto de otros nombres que nos parecían y teníamos antecedentes que habían sido, ya sea autores ideológicos o materiales, tenían que ver con violación a los derechos humanos. ¿Cuáles eran esos otros nombres que estaban en esa lista? Hubieron algunos, estaba Fontaine, habían otros, ya no recuerdo bien, Arredondo, varios generales del ejército, estaban algunos de la DINA, está el fiscal Torres, está Manuel Contreras, de los más conocidos, está Corbalán también, por supuesto. Y
de los civiles. Habían algunos civiles, estaba Sergio Fernández, ¿ya? Uno de los civiles, otro civil que recuerdo ahora, y bueno, estaba Jaime Guzmán. Y esa fue la lista, por decirlo así, el conjunto de objetivos que fue decidido. Ahora, eso se entregó a alguna estructura operativa en función de cumplimiento, tenían que explorar el cumplimiento de esas misiones. Eso no hubo, por decirlo de alguna manera, un monitoreo. Ya que cuando estuviéramos menos listos, venían a avisar para decir sí o no. Eso ya era decisión. Y así se realizó lo de Fontaine, el ajusticiamiento del coronel Fontaine, que era el caso de Goyao. Y el caso de Guzmán, el ajusticiamiento de Guzmán, fue realizado en ese marco. ¿Y ustedes qué esperaban con estos ajusticiamientos? ¿Simplemente el hecho de, según su propia reflexión, hacer justicia por su propia mano, o esperaban algún cambio social vinculado con estos ajusticiamientos? No, evidente que nosotros, como entes políticos, no éramos una organización de justicieros. ¿Ya? Veíamos que eso debiera contribuir en términos de la subjetividad de las masas en cuanto a exigir justicia. O sea, que ese fuera un ejemplo, un camino de mostrar y presionar también en el sentido de que si no había justicia, íbamos a hacer justicia. Colocar el tema, porque prácticamente eso ya estaba acordado que iba a haber impunidad. Entonces tampoco colocar una cuña en ese tema. Y podemos, a los pocos años, nos dimos cuenta que no fue exitoso en ese sentido. No fue exitoso en el momento, en términos contingentes, que nosotros fueron nuestros objetivos, en términos políticos. Pero en el largo plazo, a mí me parece, es otra la mirada. En cuanto a que hoy día se puede decir, pucha, de una u otra manera, no todos quedaron impunes. ¿Ya? Se puede discutir, en el caso de algún caso particular, el mismo caso de Jaime Guzmán, hasta donde él era cómplice de violación al derecho humano. ¿Ya? Eso ya se puede relativizar inclusive, porque bueno, él fue asesor de Pinochet, ideólogo de la dictadura, una serie de cuestiones. Él exigió a Pinochet por el año 76 que no era mano más dura con los comunistas. En el año 77, 76, 77 hay la desaparición de las direcciones del PC y de la J. Entonces, y él tenía cierto poder, Jaime Guzmán, desde el punto de vista de opinión. Entonces, se puede decir que hay una injerencia, ¿ya? ¿Lo volverías a hacer? Pero ahí tú estás personalizando porque yo no lo hice. Dice lo volvería a hacer. Claro, tú en representación de aquellos que participaron y que establecieron que él era uno de los objetivos para el frente. Mira, hay una cuestión que nos tocó a todos, que fue, yo ya lo dije en una entrevista hace un tiempo atrás, inclusive lo dije cuando yo estuve preso en Chile, no existe que yo diga Mercurio, que yo he considerado que había sido un error político, en el sentido de que no contribuyó a la política nuestra de colocar esa cuña en la problemática de derechos humanos. Claro, no tuve, pero yo también a la vez dije, pero considero que fue una operación justa, desde el punto de vista ético. ¿Ya? En el sentido, por lo que significaba él y su vinculación a la problemática, a la violación a los derechos humanos. Ahora, hoy día, con la reflexión, teniendo la experiencia y todo lo que pasó, ya un poco viendo el futuro, 30 años para adelante, y yo estuve en ese mismo momento, es muy difícil pelear sobre, es mucha ficción, ¿eh? Es muy difícil colocarse en esas circunstancias porque hay mucha cuestión también humana, de que uno no puede hacerse indiferente a eso. Yo recibí una carta de la mamá de Guzmán en un momento, inclusive absolviéndome, y felizmente para ella, digo, yo no soy creyente, ¿ya? Esa cuestión del perdón, yo no he pedido el perdón, ¿ya? Y un poco perdonando, porque ella es muy católica, tengo entendido, cristiana. Ahora, pero eso no significa que yo no considere esas actitudes, ¿ya? Yo las valoro por esta ella de, escucha, perdonar a quienes aparecemos como autores de la muerte del hijo, ¿ya? Una cuestión que, y también me toca eso, ¿ya? Desde el punto de vista de lo que, de
esa sensibilidad está la contraparte, de todos los familiares de, de los que fueron desaparecidos y asesinados en este país, y de los cuales Jaime Guzmán tiene alguna responsabilidad, obvio, si está en la cúpula de la dictadura. Entonces, es una cuestión Mauricio, complicada. en beneficio del tiempo que nos va quedando, que no es tanto, te quiero preguntar por el gobierno de Sebastián Piñera y las acusaciones de violación a los derechos humanos. Se ha hablado incluso, hay algunas personas que hablan de ir a tribunales internacionales para hacer algún tipo de juicio. ¿Cómo crees tú que va a recordar la historia al gobierno de Sebastián Piñera? Primero, ¿qué Piñera? ¿Cómo así? ¿Por quién? ¿Por qué? Por Sebastián Piñera, el presidente de la República. Ah, el que fue presidente. Ya. Ah, ya, asume que ya no, de facto no es. A mí me parece que él va a pasar como el primer presidente, va a quedar en la historia como el primer presidente elegido por el voto, ¿ya? Que a ser perseguido penalmente por violación a los derechos humanos. Esa es la mancha que ya, y además es la peor mancha que una persona puede tener, ¿ya? Vinculado a violaciones de derechos humanos. Es una cosa. Lo otro, yo respecto a ese presidente, al que fue ya presidente, a mí me gusta mucho una frase que creo que es de Oscar Wilde o de Balzac, que dice: detrás de cada fortuna se esconde un crimen. Eso en relación al señor Piñera. Mauricio, el tema de la violación a los derechos humanos que ha estado muy presente en la agenda, hay quienes aún en la opinión pública dicen que en Chile se debería hacer con mayor mano dura todo tipo de frenar, todo tipo de violencia. Y se une a la situación de la Araucanía. Hay quienes señalan que en la Araucanía hay hechos de violencia terrorista. ¿Hay terrorismo hoy en la Araucanía? Creo que lo central allá es la justa reivindicación de comunidades mapuche que han impugnado el Estado chileno desde el año 97 con la quema de los camiones Lumaco. Creo que ahí comenzó un decir basta. Un decir basta, y con expresiones mucho más radicales, exigir sus reivindicaciones históricas. Ahora, de ahí hasta el día de hoy, se ha incorporado muy mediáticamente y muy inflado. ¿Eh? Tú mismo estás en un programa con el ex capitán de Carabineros. ¿Ya? Hay una serie de cosas que para mí son matices, ¿eh? Que tiene que ver con robo de madera, ¿ya? Cierta actividad del narco, que yo la pongo un poco en duda, porque creo que no es el mejor lugar para que los narcos hagan su cultivo de droga. ¿Ah? Si un lugar que tiene un conflicto político histórico ahí, nada que ver. ¿Crees, Mauricio, a propósito de lo mismo, crees que hay injerencia extranjera? ¿Se ha hablado de la FARC? No, eso te parece, es que yo creo que hacen una exageración en cuanto a que hay, de una otra manera, yo diría, por ejemplo, he conocido alguna gente que ha sido dirigente, por ejemplo, no sé, la CAM, eso es conocido, es público, y ha sido reconocido por algunos de ellos. Algunos tuvieron militares en el frente. O sea, hay un nivel de experiencia desde el punto de vista de una lucha más radical. Eso existe. Y las otras organizaciones, tenemos Cucuy, creo, no sé, yo en el fondo no conozco. Es por lo que veo en la tele. Me da la impresión que hay varias organizaciones ya, de comuneros, ¿ya? Y de comunidades que respaldan ese quehacer más radical. Ahora, hay que verlo con la realidad. Allá de repente hay un montón de atentados que me parece que hay muchos también que son montajes. ¿Se justificaría ese actuar más radical por parte de estas organizaciones? Yo lo único que puedo decir es que creo que ellos tienen todo el derecho a buscar su forma y sus caminos. Si durante siglos han sido despreciados, despojados, usurpados, porque prácticamente para ellos es una lucha de liberación. Un Estado colonialista respecto a ellos, un Estado que racista con respecto a ellos. Pues yo pregunto, ¿saben qué? Hoy día, los intereses que se dan allá es
zonas forestales principalmente, ¿no? No está Arauco, no está Mininco. Y ese conflicto, esas forestales están dispuestas desde el punto de vista tierra, que fueron prácticamente hasta subsidiadas por el Estado chileno. No van a estar dispuestas y todo el conflicto se da por esos intereses de quienes están lucrando allá, estas grandes empresas forestales. Ahora, ¿quién puede decir? Y menos un Winca. Puede decir, a lo mejor si tú tienes el derecho no a levantarte, ya sea alzarte, a levantarte por la fuerza o en armas, en relación porque te están robando tu tierra, a luchar por tu tierra, a luchar por tu cultura, a luchar por tu sobrevivencia como raza, como pueblo. ¿Quién le puede decir eso? Yo creo que una decisión, y aquí en función de la solución, porque es importante hablar de las soluciones. Yo con mucha instancia, digo instancia porque considero que los mapuches son los que tienen la palabra allá, en cuanto de punto de vista de los diálogos. Y los diálogos siempre los primeros que se colocan son los políticos. ¿Qué tienen que los políticos? ¿Ya? Ahí hay que colocar los intereses que están en conflicto. Y los mapuches tienen que participar en un diálogo, pero toda la expresión de las comunidades, no esas que son prácticamente afines a la institucionalidad, se crea una tal CONADI, que va a llegar a unas tierras, y puro maquillaje en el fondo para ir. Pero el problema es que ya no dio más. Y ahora vienen las soluciones militaristas, que lo único que va a hacer, que va a escalonar el conflicto. Y no han dicho las soluciones políticas. Por el otro lado, va a quedar peor. Va a quedar peor, digo en términos, porque eso es relativo, en términos de que va a haber una expresión mayor de enfrentamiento y se verá cuál será el futuro de esa lucha. Ahora, y aquí lo digo claramente también, yo adhiero totalmente y soy solidario con todo lo que esta lucha me parece absolutamente justa y me parece inclusive necesaria para que no desaparezca. Mauricio, me gustaría también que... Mauricio, me gustaría también que le contara a aquellos que nos están viendo a propósito de las fotografías que tienes atrás en la pared y también de tu polera. Mira, bueno, las fotos que tengo ahí, que me acompañan aquí en la celda, es un número, son 13 fotos ¿ya? De compañeros y compañeras militantes del frente que murieron, que cayeron en la lucha contra la dictadura. Y bueno, yo tengo aquí, son un poco mi compañía, yo los mantengo vivos, ¿no? Y ellos me mantienen vivo a mí también. Ahí están, inclusive está lo que fue el principal dirigente del frente, Raúl Peregrín, y hay varios otros que no los voy a nombrar tampoco a los demás. Y el caso de la polera, yo tengo aquí a Tamara, Cecilia Magne, ¿ya? Una de las principales dirigentes también del frente, que murió en el año 88, en Los Queñes, una operación ahí. Bueno, conocida ella, muy querida, y una gran militante nuestra, que cayó en esa lucha por la dictadura. Considerando que te quedan todavía largos años por cumplir en prisión, ¿sueñas, piensas en la libertad, en cómo será ese día? ¿Crees que lo alcanzarás a ver? Mira, yo no pienso tanto para el futuro, como yo te decía, yo voy día a día venciendo los días aquí, con mis actividades, recibiendo ciertos destellos de alegría por cierta correspondencia que yo recibo. Yo hago mi actividad física, yo juego ajedrez aquí solo, conmigo mismo, hago ejercicio ajedrez, estoy practicando yoga también. Una serie de cuestiones que me hacen bien, que me mantienen, digamos, más o menos sobreviviendo. Ahora, en esa que tú me planteas, la posibilidad de yo salir, yo creo que siempre el futuro está abierto, ¿eh? Yo no me cierro a eso, siempre está abierto porque yo lo veo también lo que me condena, todo lo que se me condena últimamente, bastante abusivas, no se respetaron algunos que debieron haberse respetado, ya. Yo ya llevo un tiempo bastante extenso en la cárcel, creo no representar peligro para nadie, ¿ya? Pero hay
pasado mío y hay un enemigo poderoso que son la derecha chilena que hace lo posible porque yo no salga a la casa. Y yo creo que solo las calles en un momento podrán contribuir a una salida mía en libertad. Ahora, si yo saliera, yo haría un recorrido por varios cementerios, visitaría a muchos compañeros y compañeras muertos, iría a hacer mi homenaje, a familiares también que han fallecido, me iría directo al mar, a tirarme un piquero al mar, ¿ya? Pensando en eso, y abrazar a mucha gente, yo recibo mucha solidaridad, y mucha gente que me gustaría abrazar y caminar esas calles porteñas y santiaguinas. Lo último, entiendo que ya se acerca la hora que se acaba la ventana para que puedas usar el teléfono. Que primero, agradecer la posibilidad de conversar con nosotros, darte gracias que tengas la confianza de hablar con nosotros. Y segundo, ¿qué mensaje, si quieres mandar un mensaje a la gente que te va a estar viendo esta noche? Bueno, una de las cosas que me gustaría decir es que, bueno, con respecto al frente, a la historia nuestra, el Frente Patriótico, que es parte de la historia de la lucha popular, ahí se ha escrito poco, se conoce poco de la historia en sí. Son algunos episodios que han sido más resaltados, se han hecho algunas películas. Bueno, yo he visto algunas de esas y a mí me parece que no representa a cabalidad, digamos, lo que fueron todos los luchadores y luchadoras del frente que se la jugaron en esos tiempos. Y esto es un poco una cosa tal vez que yo no debería decir, pero lo voy a decir igual. Yo estoy trabajando con un productor, no sé si tú ubicas al productor ejecutivo, Tito Geisha. Sí, Tito Geisha, sí. Claro, productor de La Jauría, de los 80. Bueno, estamos trabajando en una serie del tren. Y a mí me parece una buena idea, ojalá este año se pueda finiquitar ya para que esa serie pueda ser conocida por la gente. ¿Ya? Eso de otra manera es un homenaje a todos los que las generaciones que hoy día están movilizadas y que quieren algún tipo de cambio a la realidad que existe en nuestro país, pues, la realidad de desigualdad y injusta. En esa serie me imagino que van a incluir el episodio del helicóptero y la fuga, ¿no? Claro, claro. No, y además una serie de antecedentes, yo diría inédito, que ya a esta altura los vamos a contar nomás, ¿ya? Y que inclusive con la misma fuga hay una serie de cosas antecedentes que van a ser un poco escandalosos para algunos sectores políticos, ¿no? Ajá. ¿Como qué, por ejemplo? No, que ahí estaría tirando suspenso afuera. Pero el titular solamente. No, que con el titular se dice todo. No. Es verdad que cuando estaban en plena fuga, casi te caes del... que cuando estabas en la fuga, casi te caes del canasto. No, es que yo nunca me subí al canasto. Yo fui todo el tiempo colgándolo, casi 20 minutos. Claro, yo y otro compañero, Patricio Ortiz, los dos nos fuimos colgando, no alcanzamos a subirnos, saltamos y nos agarramos y nos fuimos colgando todo el rato. Y claro, fueron 3 minutos que a cada rato yo pensaba que me caía. A 500 metros de altura miraba para abajo y ya pensaba que me soltaba, porque iba muy cansado. Pero bueno, al final no me caí, no. ¿Te imaginabas que en ese instante que incluso caer del helicóptero podría ser una mejor opción que estar encerrado? No, yo pensé una cosa así que parece media idiota quizá. Vi un momento que quedé con una mano inclusive agarrado en el canal. Pensé en ese momento como una especie de consuelo. Yo imagino un tipo de mecanismo de defensa. Yo pensé me voy a caer. Y en un momento me sentí aliviado por dos cosas. Una dije, como ya tan cansado, me imaginé cayendo de espalda, flotando en el aire y cayendo así, un alivio. Y creo que un alivio como para descansar, ¿eh? Pero creo que de ese cansancio no solo de ir colgando, como un cansancio de toda la vida ya por fin descansar. Y también pensé en ese momento, dije, puta,
qué bueno, porque voy a caer fuera de la cárcel, o sea, voy a morir en libertad. Claro, qué cosa más idiota, porque al final te mueres nomás, como, pero Claro, no hay nada. fue ese pensamiento en el momento como quizás para consolarme, ¿ah? Del hecho de caerme. Mauricio, lo último, ¿cómo crees que te va a recordar la historia? Oye, siendo bien franco, eh, me importa re poco, no me importa eso, realmente. Yo no tengo ni una aspiración de trascendencia. Eh, yo he hecho mi vida según lo que he pensado, he cometido errores, eh, pero ha sido una vida para mí bastante satisfactoria en relación porque he tenido coherencia en lo que he pensado en cuanto a lo que he hecho. Eh, ahora, para mí, si hay algo importante en lo que ha sido mi vida de lucha, eso lo tendrá que decir el pueblo, la única opinión que a mí me interesa, que me puede interesar, el único juicio para mí que tiene valor, que es el juicio popular. Mauricio, nos pilló la hora. Muchas gracias, Mauricio. Ahora ya lo cerramos. Muchas gracias por acceder, por darte el tiempo de hacer toda esta faramaya, de poder conectarte por esta vía. Bueno, fue un proceso de conocimiento y de aprendizaje para ti. Muchas gracias por tener la confianza con nosotros en el programa. Ya, hoy, como despedida también, yo puedo decir que, no, en general, para la juventud, esto no es ni un mensaje ni una cosa muy así, es solo que la movilización eh, nos va a ayudar, o puede ser el camino para, y la organización y movilización en función de poder cambiar algo este país. Ya, un abrazo a todos ellos, a todos los que luchan, en general, porque en particular aquí demoraría una media hora estar mandando saludos a mucha gente. Gracias.